días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes estén cumpliendo cada uno de los protocolos para el cuidado de su salud. Hoy vamos a continuar nuestra sesión en el área de comunicación, semana 15, día 5. Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Y no olvidemos cada uno de nuestros recursos. Nuestra meta de hoy, entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conocen y practican como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Ahora, ¿qué tradiciones y costumbres tenemos como familia, comunidad, distrito o región? ¿Cómo son? Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad en la que tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Pero antes de ello, vamos a recordar, una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o una persona, su vida, su trabajo o estudio o cualquier otro tema, mediante una serie de preguntas. A la persona que hace las preguntas se llama entrevistador y a la persona que las responde se le dice entrevistado. Muy bien, entonces hoy vamos a realizar una entrevista a un integrante de nuestra familia. Ahora, ahí observamos un texto, Gastronomía peruana, conoce a la reina de los picarones. Entonces leemos el presente texto, ubicamos la estructura. Aquí tenemos presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario y cierre. Entonces, como cada uno de los textos tiene su estructura y aquí observamos el título y la ilustración correspondiente y la entrevista realizada, preguntas y respuestas. Luego de leer el texto, debes de responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso las siguientes preguntas. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta al inicio del texto? ¿Qué puedes conocer acerca de Melissa Pilco desde la primera pregunta que la entrevistadora le formula? Registra las respuestas en tu cuaderno. Entonces, luego de leer el texto, respondemos cada una de estas preguntas. Luego, regresa al texto y ubica las partes de la entrevista leída. Entonces, al inicio hemos identificado las partes de la entrevista. Entonces, nuevamente, recalcamos cada una de sus partes. En este espacio tenemos la presentación de la persona o introducción, a quién estamos entrevistando, a qué se dedica, etcétera, ¿no? Anotamos ahí. Y en este espacio realizamos o lo conocemos como cuerpo o cuestionario. Cada una de las preguntas o respuestas que tenemos debe de ir ubicado en este espacio. Y posteriormente, como cierre. Entonces, ya identificando las partes de la
entrevista, continuamos. Recuerda que el propósito de la actividad es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad de la región donde vives. Luego, organiza la información para el reportaje que estás elaborando. Sabemos que nosotros al final de estas 2 semanas vamos a realizar un reportaje. Entonces, cada uno de ellos vas acumulando las informaciones que vas recopilando. Inicia la planificación de tu entrevista. Usa tu cuaderno o también una hoja de reuso. Y como sabemos que siempre debemos de iniciar un trabajo o un texto realizando nuestra planificación. ¿A quiénes entrevistarás o a quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? Entonces, nosotros aquí tenemos nuestra respuesta para recoger información sobre la riqueza y diversidad de la región donde vives. Eso es nuestro propósito, ¿no? Ahora vamos continuando con nuestro trabajo. ¿Sobre qué aspectos de la diversidad cultural de tu región te gustaría recoger información? Entonces, ahora nosotros debemos de tener en claro si nosotros vamos a recopilar información sobre fiestas costumbristas o también puede ser danzas representativas o sobre los platos típicos. Entonces, tú decides. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros elegimos sobre fiestas costumbristas, entonces anoto aquí fiestas costumbristas y tengo que preguntar a mi familiar, ¿qué fiestas se celebran? ¿Desde cuándo se celebran? ¿Cómo se celebran? ¿Por qué se celebran? Y también puedes agregar algunas otras preguntas. Entonces, cada uno de ustedes va a tomar la decisión si trabajan sobre las fiestas costumbristas o las danzas representativas de tu región, o también puede ser sobre los platos típicos. ¿Qué platos hay en esa región? ¿Cuál es el plato bandera de esa región? Y otras preguntas más. Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Entonces, iniciamos a trabajar. Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno. Organizo y preparo mi entrevista para realizar entonces a algún integrante de mi familia. Entonces debemos de tener claro las partes de texto, su estructura. Primero es, recordamos, presentación de la persona a entrevistar. Luego, cuerpo o cuestionario y cierre. Entonces anotamos aquí el nombre de la persona a quien vamos a entrevistar. Nombre de quien está entrevistando, nombre del entrevistado, el tema, cada uno elige el tema y la fecha. Importante, ¿qué día estás realizando dicha entrevista?
Cuerpo o cuestionario. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar con tu entrevista. Elige aquellas que se relacionan con el tema que has escogido. Puedes incorporar otras preguntas cuando organices y prepares tu entrevista. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿Qué danzas representativas hay en tu comunidad? ¿Qué representan y cómo se bailan? ¿Qué platos típicos hay en esta comunidad? ¿Cómo se preparan? Elige un plato y explica cómo se prepara. ¿Qué otras tradiciones practican en familia como parte de la diversidad cultural de tu región? Entonces, puedes tener en cuenta algunos ejemplos de esta pregunta y puedes agregar también otras como creas conveniente. Cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Entonces, esto va de acuerdo al tema que elegiste. Para tener en cuenta, debes de reunir a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y que los entrevistarás para recoger información sobre la riqueza y la diversidad de la región donde vives. Acuerda con ellos el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en una hoja de reuso para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Vamos, tú puedes. Recordamos también que ya la entrevista realizamos en la actividad anterior. Bien, iniciamos la entrevista de acuerdo a la hora que se acordó. Saluda amablemente y explica el propósito de la entrevista. ¿Cuál es? Bien, recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conoce y practica tu familia como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Entonces, el tema que elegiste debes de tener claro y como también cada una de las preguntas. Formula con claridad las preguntas que preparaste para ese momento. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Entonces debemos de recordar que esa información va a ser importante para elaborar tu reportaje. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, a tu papá o también a otros integrantes de tu familia por la información brindada. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista sobre el tema elegido. Luego, organiza la información en tu cuaderno o en una hoja de reuso en la que estás trabajando. Por ejemplo, aquí te mostramos el nombre, anotamos el nombre del familiar entrevistado. ¿Cuál es el tema que elegiste? Lo anotas aquí.
En cuanto a los aspectos, igual, fiestas costumbristas o sobre los platos típicos. Información. Aquí anotas la información que te va brindando tu familiar. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante el tiempo de la entrevista. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones y costumbres de su región? ¿Será importante difundirlas con otras personas? ¿Por qué? Entonces dialogan sobre las preguntas. Escribe sus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúne que vienes trabajando. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas de los entrevistados. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información de mi familia. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Entonces, luego de ello, reflexionas, analizas y puedes marcar un check según corresponde. Ahora, escribe 2 acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te faltan mejorar. Es importante tu reflexión. Muy bien, estudiantes, buen día, se cuidan.